Bueno, para el primer ejercicio tenemos que se tiene una señal de entrada senoidal de 60 Hz, 120 volts de corriente alterna, y se requiere realizar la rectificación de señal, pero solamente que se rectifique media onda. Para esto utilizamos un circuito rectificador de media onda. Aquí podemos apreciar en la imagen del osciloscopio la señal de entrada, que es la línea amarilla, que es de 120 volts a 60 Hz, y la línea azul, que es la onda rectificada, bueno, la media onda rectificada en el lado positivo. Esto se logra debido a que se colocó aquí un diodo rectificador, que es el que se va a encargar de limitar la onda, debido a que va a permitir el paso de corriente solamente en una dirección. Esto es lo que hará que se rectifique solamente media onda. Aquí en la simulación del osciloscopio podemos ver que hay un pequeño decremento en la onda senoidal, debido a que el diodo consume un voltaje de 0.7 volts. Entonces se restan esos 0.7 volts al pico a la cresta de nuestra señal senoidal de entrada, y por eso se ve así. Y aquí está la rectificación. A continuación se presentará el funcionamiento y las implicaciones que conlleva un circuito de transformación de onda completa con derivación intermedia. Este circuito se basa en transformar una corriente alterna a corriente directa mediante el uso de los diodos 1N4004 y un transformador de salida de 3 salidas. En este caso, nuestra onda de nuestro alternador tiene que estar en un valor de 16.97 volts, ya que la asignación nos pide que el voltaje o la amplitud sea de 12 volts y una frecuencia de 60 Hz. Pero con esto necesitamos calcular nuestro voltaje ideal o voltaje RMS, y haciendo los cálculos correspondientes, el voltaje ideal para que tengamos un voltaje de salida de 12 volts es de 16.97 volts. Tenemos un fusible. El fusible nos servirá para que nuestro circuito no tenga una descarga eléctrica, o más que nada para que no se queme, por así decirlo, nuestro circuito. Nuestra simulación no afecta mucho, pero en la parte física sí debe ser necesariamente puesto. Tenemos un switch, que es el que nos indicará si está abierto o cerrado nuestro circuito para dar continuidad. Tenemos un voltímetro de corriente alterna, que nos medirá la entrada de voltaje de nuestro alternador. Y tenemos aquí nuestro transformador. El transformador debemos de modificarlo para que tenga el factor de inductancia de los secundarios. Tienen que ser de 2 salidas, porque tenemos 2 salidas. La intermedia tiene que estar puesta a tierra, y tenemos un factor de acoplamiento de 0.25. Este se calculó mediante saber qué voltaje es el que queremos que salga y el voltaje de entrada. Este voltaje lo tenemos que dividir entre este y después entre 2, ya que tenemos 2 salidas. Aquí tenemos también medidores de corriente alterna de voltímetros, uno para determinar en un inducido el voltaje y en el otro inducido igual. La suma de ambos será reflejada en este voltímetro. En esta parte del circuito tenemos corriente alterna y será representado en nuestro osciloscopio en el canal número A. En el canal número B tenemos la salida de corriente directa, ya que fue rectificada por los diodos. Esta sobrecaerá sobre nuestra resistencia, y aquí ya será fácil poder tener la señal para cualquier dispositivo de 6 volts de corriente continua. Entonces, haciendo esto, no tenemos voltaje porque nuestro circuito está abierto. Si nosotros lo cerramos, claramente se alcanza a ver que el valor de entrada, como habíamos dicho, es de 11.9 volts. Es
muy cercano a los 12 volts que estamos buscando. Y nuestro inducido primero tiene 3 volts y el secundario tiene 3 volts. Sumados nos da un aproximado a los 6 volts que estamos buscando. Este voltaje de salida rectificado nos va a dar un voltaje de corriente continua y es lo que se va a presentar en nuestro osciloscopio. Como podemos ver, hace la función que estamos buscando, que es que la onda que está en amarillo, que es la de la entrada A, que está entrando en corriente alterna, la modifique y solamente la deje en una onda positiva, que no está itinerando en cero, solamente en la parte positiva. Tiene la misma amplitud, simplemente que desaparece la parte negativa. Esto quiere decir que tenemos una onda de corriente alterna que se transformó a corriente continua y se eliminó el cero. Tenemos nuestro canal número D de referencia y esto sería todo, presentando la simulación sobre el uso de la conversión del rectificador de onda completa con derivación intermedia. Bueno, yo les voy a explicar el funcionamiento de un multiplicador de tensión que obtenga una tensión de salida 5 veces mayor a la de la entrada y que se tiene en 24 volts a 60 Hz. Como lo marca este componente, ya está configurado, como lo podemos ver. Ahora, empezando la simulación. El diodo funciona con 0.7 volts. El capacitor y el diodo multiplicarán el valor que entre por 1, pero habrá pérdida de tensión cada que pase por un diodo de 0.7. Entonces, si hacemos esta operación, que es 0.7 volts por 5, es igual a 3.5. 3.5 menos los 120 es una aproximación de entre los 117 y los 116.5, como lo podemos ver aquí al final. Bueno, tenemos una carga inicial que es la que está en el alternador. Esto quiere decir que su amplitud es de 24 volts, tanto positivos como negativos. Lo que hace esta carga es pasar por el capacitor y generar una carga al primer diodo. Esto quiere decir que el voltaje de entrada ya lo multiplicó por 1 y ya se tiene el voltaje de 24 volts. Entonces, cuando pasa por el segundo capacitor, lo que hace es doblar el voltaje y ya se tiene un voltaje de 48 volts. Y así sucesivamente con los demás diodos, que son 5. Lo va multiplicando hasta llegar al diodo 5. Tenemos que tener al final 120 volts de salida fija de corriente continua. Este trabajo no necesariamente necesita conectar un osciloscopio porque se está trabajando con corriente continua. A continuación vamos a mostrar el funcionamiento del rectificador de onda a través con el puente de diodos. En este caso vamos a utilizar lo que es el puente de diodos compuesto. No vamos a utilizar lo que es el IN404. ¿Qué es el puente de diodos? Es rectificar la señal de corriente alterna a corriente directa. Necesitamos los mismos componentes que en el anterior, que el de rectificador de onda. En este caso, pues utilizamos lo que es la fuente de 12 volts. Ya identificamos nuestro alternador. Queremos que nuestro alternador y nuestro transformador nos dé un voltaje igual, o sea, a 12 volts. El inducido tenemos a 6 volts y el segundo a 6 volts. Entonces cumple con lo que queremos. En este caso, pues tenemos el factor de acoplamiento de 0.5. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estas son salidas y entradas, parte positiva y parte negativa. Estas son las conexiones que vamos a conectar al transformador a la primera y la segunda entrada. Estas dos son salidas. Esta es la salida ya rectificada.
y la segunda es la salida a tierra. Como podemos ver, darnos cuenta en nuestra simulación, tenemos una señal rectificada en la parte amarilla. Tenemos la señal como tal, que es el oscilador positivo y negativo. Y la señal de arriba es nuestra señal ya rectificada de media onda. Como vemos aquí tenemos una pérdida. La pérdida nos da, como dijimos, por la sucesión de diodos que tenemos, pero tenemos una rectificación de onda completa, ya que no se mantiene en cero y siempre se mantiene en la parte positiva.